A lo largo de la historia del psicoanálisis han existido múltiples teorías, pero una de las más interesantes que deberían darle una importancia trascendental para analizar serían las etapas psicosexuales de los infantes. Pero si te dijera que tanto adolescentes como adultos se les daba demasiada importancia, siendo estos que la etapa de los infantes o niños deberían darle aún más importancia, ya que en esa etapa está el descubrimiento de sus partes íntimas, básicamente las cinco etapas que Freud denominaba, sería la etapa oral, anal, fálica, láctica y genital, que pues a continuación hablaremos más en detalle en los próximos minutos. Pero creo que hay una parte fundamental que juega en las etapas psicosexuales, que es la libido, siendo esto una energía que nos conducen por el placer. Es básicamente como si fuera dejarnos llevar por la filosofía hedonista, que usualmente busca el placer. Nos encontramos como en la primera fase psicosexual, la fase oral. Esta es la primera fase de la evolución del libido que va de los 0 a los 2 años de edad. Esta fase se puede dividir en dos partes. En primera, el niño pasa la mayor parte del tiempo durmiendo. Los periodos de atención consciente quedan limitados a experiencias de nutrición como hambre, lactancia, saciedad, ruidos externos. Cuando no se satisface alguna necesidad, surgen emociones desagradables, lo que provoca las primeras experiencias de ansiedad en el bebé. Ansiedad por falta de provisiones vitales. También una de las características de esta fase es la fase del placer sexual. Está ligado predominantemente a la excitación de la cavidad bucal y de los labios, que acompañan la alimentación. Esto explicaría la propensión de los más pequeños a intentar morderlo todo. Como morderlo todo, también podría ser comerse cualquier tipo de cosa, objeto, cualquier cosa comestible. Pero lo que se refiere especialmente de morderlo todo sería el biberón y también los pechos de la madre. En esta segunda parte nos encontramos en la fase anal. Es la segunda fase de la evolución del libido y puede situarse de los 2 a los 4 años de edad. La libido se organiza alrededor de la zona erogenital. El objeto de satisfacción está ligado con la función de edificación, expulsión, retención y al valor simbólico de las heces. Para el niño o niña, eliminar orines o heces es algo normal, natural y placentero. No considera incluso como una especie de regalo que dan al adulto. Esto porque para él o ella es como desprenderse de parte de su cuerpo y entregarlo a mamá y papá. Para el niño, las heces representan su creación, le agrada su olor, textura y color. Veamos un ejemplo con 3 niños de cómo los papás tratar de diversas maneras en este tipo de fases. Empecemos con Mario. Sus papás lo alentaron a hacer que ir al baño, lo trataron bien y pues cuando defecaba en su urinario, pues todo normal, lo alentaban y decían, hijo, pues felicidades. Veamos con el segundo ejemplo. Los papás de Ernesto lo obligan a aprender al baño demasiado pronto. Lo castigan por sus errores. Veamos con el tercer ejemplo de la niña, con otro tipo de caso. Los padres de Diana descuidaban por completo cualquier esfuerzo por enseñarle al baño. O sea, 3 formas de cómo tratar esa fase. Mientras los papás de Mario le decían, hey, hijo, pues felicidades. A los papás de Ernesto lo regañaban, lo obligaban, pues básicamente como si fuera una dictadura al baño, eso sí. En el caso de Diana, pues era bastante descuidado. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que pasa después? ¿Cómo se trató en este tipo de fase? Por ejemplo, Mario desarrolla una personalidad competente y una relación buena y equilibrada con la autoridad.
Tanto Coronel Ernesto desarrolla una personalidad antirretentiva, se convierte en un adulto demasiado controlador y tacaño, disgustado por su propio cuerpo y con tendencia a obedecer la autoridad. En tercer caso, en el caso de Diana, mejor dicho, desarrolla una personalidad anal expulsiva, se vuelve desordenada y desorganizada. Este es un ejemplo de que Freud señalaba que dependiendo de cómo se trabaja en esta fase, podía tener repercusiones a largo plazo. Esta es una de las partes más interesantes de esta fase. ¿Qué sería la fase fálica? La etapa fálica tiene un lugar entre los 3 y los 6 años, donde se desarrolla el complejo de Edipo o Electra, y los niños empiezan a experimentar curiosidad sobre sus genitales, se sienten atraídos hacia el progenitor del sexo opuesto. Veamos una explicación breve acerca de lo que se refiere al complejo de Edipo. Se refiere al conjunto de sentimientos y deseos inconscientes que experimenta un niño hacia el progenitor del sexo opuesto, generalmente el hijo hacia la madre. Y en el caso del complejo de Electra sería lo opuesto, que en igual de con el niño y la madre sería la niña con el padre. Freud sugiere de que este complejo se desarrolla en la etapa fálica del desarrollo psicosexual alrededor de los 13 años. El niño siente celos hacia el progenitor del mismo sexo y se desea exclusividad en la relación con el progenitor del sexo opuesto. El nombre proviene de la mitología griega, donde Edipo mató a su padre y se casó con su madre sin saberlo. A esta edad, los niños inician una actividad masturbatoria. Pasan mucho rato tocando sus genitales, no solo por el placer que les proporciona, sino porque lo que han descubierto. Quieren explorarlo y conocerlo. El descubrimiento del sexo lleva al niño a explorar y conocer más, y lo hace mediante dos maneras. Preguntar. El niño pregunta porque desea conocer más. Esto puede causar ansiedad a los padres, debido a que, independientemente de cómo los papás le responden a los hijos, se puede llegar a tener inquietudes que no pueden cumplir con la satisfacción de la respuesta. Pero es muy importante que los papás respondan a ese tipo de preguntas. Solo simplemente no buscan que sea una respuesta tan complicada, solo que una respuesta clara y concisa para poder despejar sus dudas. En esta segunda parte, segunda forma, mejor dicho, manipular. En esta etapa cuando el niño empieza a tocar sus genitales por el placer que resulta esto y quiere conocer más, está ahí pues muy de curiosidad. Y también está la idea de que el niño se masturba puede causar sensaciones incómodas en algunos adultos. Y una de las características más importantes de esta etapa es el descubrimiento de que existen diferencias sexuales entre las personas y que el niño o niña pertenece a un sexo determinado. Este descubrimiento pudo haberse gestado en la relación de que el niño tenía con sus padres y se profundiza que se relaciona más con niñas o niñas de diferentes sexos de su misma edad. Los infantes descubren que pertenecen a un sexo opuesto, han logrado un dominio suficientemente sobre su cuerpo que le permita explorar aspectos de la vida que involucran a los otros. Ya no se limita solo a él. Además, porque la utilización del lenguaje le permite preguntar, observar y pensar. El lenguaje en sí le permite un diálogo interno que le lleva a investigar y a explorar. La siguiente fase es la genital. Sin embargo, antes de esta se encuentra el periodo de latencia, aproximadamente desde los 6 años de edad hasta la pubertad. En este periodo termina el complejo de Edipo en hombres y el complejo de Electra en mujeres. Se caracteriza porque los niños no tienen un objeto de placer específico, por lo que subliman su libido a actividades como pueden ser el estudio, los deportes o prácticamente cualquier actividad que le guste realizar a los niños. Y respecto a la fase genital, esta es la última y se caracteriza porque la organización de la libido se va alrededor de las zonas genitales y se da en la pubertad.
Cabe destacar que en esta fase influyen bastante en el comportamiento la relación que han tenido con los padres del mismo sexo, cuál ha sido la interacción de la pareja parental y las normas que les haya tocado vivir. Ahora les hablaré de conceptos propuestos por el psiquiatra suizo Carl Gustav Jung respecto a una parte muy importante para él de la psique humana, el animas y el animus. ¿Qué significa esto? Pues para Carl Jung describe la mente humana como dual, muy de la cultura occidental, diciéndose que en nuestro inconsciente yace una parte femenina en los hombres y yace una parte masculina en las mujeres. La parte femenina dentro de los hombres lo denominó el animus. La parte masculina dentro de las mujeres lo denominó el animas. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que todo hombre tiene dentro de sí caracteres femeninos y toda mujer tiene dentro de sí caracteres masculinos. Carl Jung asocia la feminidad a la naturaleza, la vida, la creatividad y al amor materno. Asocia la masculinidad a la lógica, la fuerza, la razón. Estos aspectos masculinos y femeninos de los que tanto se hablan carecen de género. ¿Qué quiere decir esto? No importa el género de la persona. Otra cosa, no se refiere a la imagen corporal de lo que es un hombre y una mujer. Jung se refiere a una energía psicológica de lo que es ser hombre y de lo que es ser mujer. Es una imagen colectiva de lo que se refiere a lo que es la mujer ideal y el hombre ideal. ¿Y por qué? Porque para Jung, el hombre tiene, digamos, una versión interiorizada de lo que es una mujer. Siendo que él ya es hombre, él tiene una versión internalizada de lo que es la mujer. Ahora, aquí surge un problema. Jung nos habla mucho del inconsciente colectivo, y no es la excepción aquí también. Jung habla que esta imagen idealizada de lo que es una mujer en el hombre está dada por el exterior, está impuesta. Mientras que la persona no logre darle una cara propia a lo que es la feminidad y lo que es la masculinidad, estará siempre sujeto a la imagen formada y idealizada de lo que la sociedad dice que es un hombre y una mujer. Demos un ejemplo de cómo esto puede ser un problema. Un hombre que no está en contacto con su parte femenina tenderá a buscar en el exterior. Lo que no tienes dentro, lo buscas fuera. Entonces, son hombres que se volverán excesivamente dependientes a la feminidad de su pareja, ya que carecen de conexión con la suya propia. Se enamoran de la imagen mental que han creado de ellas, no de su persona. He aquí el problema del hombre que no tiene individualizado su parte anímica, el ánimas. He aquí la importancia del proceso de individualización de Carl Jung, que no da para este video, pero entender tu parte femenina, entender tu parte masculina, tener contacto con ella, es parte de entender quién eres, es parte de estar en contacto contigo mismo y escucharte, tus necesidades y tus preferencias. Es una forma también de hablar, de amarte a ti mismo y celebrarte por lo que eres. Mención honorífica a una mujer, ya tocaba. Judith Butler, una filósofa feminista muy reciente comparada con otros autores, nos habla mucho sobre la deconstrucción de lo que es el género. Para Judith Butler, creó un término llamado el performance o performatividad de lo que es el género. Ella llamó al género como que la persona no se le puede definir porque el género es un constructo. Entonces, una persona no elige su género, sino que se le impone de primera instancia. Entonces, según ella,
nosotros actuamos en base a este género impuesto, no escogido, que se nos asigna desde incluso antes de nacer. Ahora, ella dice que incluso la identificación tan profunda y tan sólida con un género o con una idea de lo que es el género es incluso contraproducente porque genera una opresión a cualquier otra expresión de género que se salga un poquito de esta norma. ¿A qué nos referimos con esto? Hombres que actúen el mínimamente femenino y mujeres que actúen el mínimamente masculino pueden ser vistas mal o incluso ni siquiera hacerlo y ya sentirse culpables por culpa de no encajar en el estándar, no encajar en la sociedad.